Muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad, así como a su presidente, el doctor Miguel Ángel Valdovinos, para participar en este webinar. Y el tema que me corresponde es disbiosis en síndrome de intestino irritable y, por supuesto, las implicaciones terapéuticas. En los últimos años se ha enfocado la investigación en la disbiosis en síndrome de intestino irritable. Y esta revisión sistemática de 24 estudios publicados en 22 artículos ha analizado los datos de los diversos estudios e interesantemente se ha encontrado un incremento de lactobacilos y enterobacteriáceas de estas familias en síndrome de intestino irritable, así como el género Bacteroides y una disminución de Bifidobacterium y Fecalibacterium. Estos últimos son muy importantes ya que el Fecalibacterium, en especial el Fecalibacterium prausnitzii, se ha relacionado con su producción de butirato requerido para mantener la inmunidad y la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, es un factor fisiopatológico de importancia en este trastorno, así como en otras enfermedades inflamatorias intestinales. La misma revisión sistemática ha analizado los estudios que en su mayoría son de los Estados Unidos, Europa y Asia, y casi todos ellos han analizado estudios de microbiota en heces, y solamente 2 estudios, ambos de China, analizaron la microbiota en biopsias rectales y biopsia colónica. Ninguno de los estudios analizó lo que ocurría según el subtipo de síndrome de intestino irritable. Ningún estudio tampoco había analizado lo que ocurría en Latinoamérica. Y este estudio que les muestro a continuación es quizás el primer estudio en Latinoamérica realizado por nuestro grupo, donde analizamos la microbiota en biopsias de sigmoides de pacientes con síndrome de intestino irritable versus controles en México. En términos generales, desde el punto de vista de filotipos, en pacientes con síndrome de intestino irritable en estas biopsias de sigmoides en comparación con controles sanos, había un predominio de actinobacterias y proteobacterias de manera significativa, mientras que en los controles sanos había un incremento de bacteroidetes. Desde el punto de vista de género, en la parte superior mostramos la distribución jerárquica y en la porción inferior las proporciones relativas, pero vale la pena destacar aquí lo siguiente. En síndrome de intestino irritable había un incremento de bacteroidetes y Propionibacterium, y pseudomonas solamente en aquellos con síndrome de intestino irritable con estreñimiento y mixto, mientras que en los controles sanos había un incremento de alteromonas. En este estudio hicimos además un análisis de los NIPS que pudiesen estar relacionados con la microbiota, y en general 76 NIPS que se muestran en estas gráficas se relacionaron o discriminaron al síndrome de intestino irritable versus controles sanos. En la parte superior están los NIPS que discriminaron a los controles sanos, y en la parte inferior los que discriminaron síndrome de intestino irritable. En especial, estos 4 aquí mostrados en rojo se relacionaron con la regulación de la serotonina y además tienen relación con la inhibición del crecimiento de bacteroides teta iota omicron y enterococos fecalis, los cuales tienen alguna importancia porque están relacionados con un efecto antiinflamatorio de la mucosa. Considerando estos antecedentes de la presencia de disbiosis en síndrome de intestino irritable, es lógico pensar que modular la microbiota intestinal sería un factor potencial en el tratamiento. Y varios estudios se han enfocado en la forma de modular esta microbiota, desde prebióticos y probióticos, antibióticos, posbióticos, que quizás sería el futuro. Los posbióticos, de una vez quiero mencionar, son sustancias biológicas derivados de estos probióticos, pero que no tienen los componentes de las bacterias vivas. Y finalmente, el trasplante de microbiota fecal. Recientemente, Alex Fort y colaboradores han publicado una revisión sistemática y metaanálisis en Alimentary Pharmacology and Therapeutics para determinar la eficacia de probióticos, prebióticos y simbióticos en síndrome de intestino irritable. Esto incluyó un metaanálisis de 37 estudios controlados. De entrada les puedo decir
que no se demostró ninguna efectividad con el uso de prebióticos o simbióticos. Sin embargo, sí hubo efectividad con probióticos en el manejo del síndrome de intestino irritable. En general, los probióticos favorecieron el efecto sobre el placebo en cuanto a la disminución de la persistencia de los síntomas, como se puede observar aquí, por un número necesario de tratar de 7. Específicamente, combinaciones de probióticos fueron superiores para disminuir la persistencia de los síntomas, lo mismo que el Lactobacillus plantarum DSM 9843 o 299b, 3 estudios a este respecto, y lo mismo con el E. coli, pero solo el DSM 17251 fue significativo. Asimismo, los Bifidobacterium, basados en 3 estudios, tuvieron o mostraron una tendencia para disminuir la persistencia de los síntomas, en especial el Bifidobacterium infantis 35624. Con respecto a la flatulencia, también las combinaciones de probióticos fueron efectivas. Y en cuanto a la distensión subjetiva, algunas combinaciones y en cuanto a síntomas globales o dolor abdominal, Bifidobacterium y el BCL número 3 mostraron una tendencia a la mejoría de estos síntomas en comparación con el placebo. La misma revisión sistemática de Alex Fort y colaboradores analizó también los antibióticos en síndrome de intestino irritable. Voy a empezar de abajo hacia arriba y ustedes pueden ver que un estudio utilizando norfloxacino requirió un número necesario de tratar de 3 para mostrar efectividad en síndrome de intestino irritable. Un estudio con neomicina demostró que se requiere un número necesario de tratar de 5, pero lo más importante son los estudios con la rifaximina, que se dividieron en 3 grupos. El primero fue rifaximina en pacientes sin tratamiento previo con este antibiótico, que mostró una efectividad de este antibiótico luminal no absorbible en comparación con el placebo. El segundo grupo incluyó este estudio de rifaximina en pacientes que habían mostrado previa respuesta con la rifaximina, que es el famoso estudio de Target 3. Y el tercer grupo incluye estudios de rifaximina en pacientes con síndrome de intestino irritable, sobrepoblación bacteriana del intestino delgado e intolerancia a la lactosa, con un número necesario de tratar de 8 para la rifaximina, pero esta demostró superioridad al placebo en pacientes con síndrome de intestino irritable no estreñimiento. En especial, la persistencia de los síntomas, que es lo demostrado en este metaanálisis o en esta gráfica del metaanálisis, con un riesgo relativo de 0,84 y un intervalo de confianza del 95% de 0,79 a 0,90. Solamente hubo efectos adversos reportados en 3 estudios precisamente de rifaximina porque no se pudo obtener datos del estudio con neomicina y el estudio con norfloxacina, y en los estudios de rifaximina no hubo diferencias con el placebo. Vale la pena notar que tampoco hubo diferencias en cuanto a Clostridium difficile. Finalmente, el trasplante de microbiota fecal en síndrome de intestino irritable. Les quiero mostrar las 3 revisiones sistemáticas de la literatura a este respecto. El primero de Yaniro y colaboradores, publicado en Alimentary Pharmacology and Therapeutics, con los 5 estudios aleatorizados controlados existentes hasta el momento, no mostró mejoría de síntomas del trasplante de microbiota fecal en comparación con el placebo, y refirieron que las cápsulas de placebo fueron superiores a las cápsulas de trasplante de microbiota fecal de donador, como se puede mostrar o como se puede evidenciar acá. El segundo estudio de Xu D en American Journal of Gastroenterology, una revisión sistemática de 4 estudios aleatorizados controlados, también demostró que el trasplante de microbiota fecal no fue diferente al placebo en la mejoría global y reportaron heterogeneidad de los ensayos. Y el tercero, que corresponde a nuestro grupo, publicado en United European Gastroenterology Journal, con 5 estudios aleatorizados controlados, pero además llevamos a cabo un metaanálisis de los 8 estudios abiertos que existían hasta el momento. Los estudios abiertos habían demostrado una efectividad del trasplante de microbiota fecal del 59%. Sin embargo, específicamente con los estudios aleatorizados controlados, el trasplante de microbiota fecal no demostró superioridad al placebo y también encontramos heterogeneidad de los ensayos, probablemente dados por factores de los donadores, factores de pacientes, subtipos de síndrome de intestino irritable, comorbilidades y la forma de seguimiento. En conclusiones,
Múltiples estudios han confirmado la presencia de disbiosis en síndrome de intestino irritable en comparación con los controles. Lo anterior tiene implicaciones terapéuticas desde el punto de vista de la modulación de la microbiota intestinal y los siguientes abordajes han demostrado eficacia. Probióticos, principalmente combinaciones para disminuir la persistencia de síntomas y para mejorar la flatulencia. Y algunas evidencias sugieren que las bifidobacterias y el BCL número 3 pueden mejorar dolor y distensión abdominal. Sin embargo, estos resultados son cepa y dosis específicos. Los antibióticos, en especial la rifaximina en ciclos de 14 días, ha demostrado efectividad, además de su alto perfil de seguridad. Y no hay evidencias para recomendar prebióticos, simbióticos y o trasplante de microbiota fecal, y en el futuro es probable que los posbióticos sean el abordaje terapéutico a seguir. Muchas gracias.